Pymes Perú. De regreso con el programa Pymes Perú, Radio y Televisión. Doctor Freddy Merino, un honor de tenerte acá en el programa, el micrófono al lado, de tenerte una vez más para conversar de los temas de coyuntura. Rómulo, siempre un placer de estar contigo. Tú sabes que es una satisfacción, cada día aprendo más estando acá y sobre todo por las personas que vienen a este programa. Son personas de calidad, son personas con conocimiento, son personas con experiencia y que adicionalmente enseñan a los televidentes. Justamente tenemos al licenciado Ciro Yaxahuache Monge, él es consultor gerente de Corbanca. Vamos a conversar con él, tiene el micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Realmente yo represento a Consulting and Marketing, es una empresa que brinda consultorías a microempresas y actualmente estamos más orientados al sector cooperativo de Perú, que es un buen sector. O sea, ¿por qué? Porque genera riquezas y genera riqueza entre sus propios socios, a diferencia del sistema financiero, ¿no? Bueno, a ver, la experiencia suya está en el sistema de las microfinanzas. Así es, yo estoy más especializado en microfinanzas, he sido funcionario y gerente de instituciones de microfinanzas. Y conozco mucho el tema de las necesidades de las MIPES. Pues. El Perú, como lo manifestaste anteriormente, 80% del Perú es microempresa. O sea, el Perú es una microempresa. O sea, acá en Perú no hay grandes entidades que generen empleo. Entonces, ¿qué hace? La gente busca su autoempleo. Ahora, en las empresas de las microfinanzas, pues gran negocio, ¿eh? Gran negocio. Las CEPIME, las cajas municipales, incluso mi banco mismo. Cuando empezaron, hay que acordarnos, cuando empezó Serbanco, Solventa, el Banco del País, dejó endeudado a medio mundo y lo vendieron a cartera y se fueron. Y los empresarios de la micro y pequeña empresa siempre cargando el peso sobre sus hombros. Usted, en su experiencia como analista del tema de microfinanzas, ¿por dónde cree usted que vamos a poder darle la mano a este sector que de por sí es grande, pero cómo le damos la mano para que pueda competir? Porque en realidad con los costos muy altos se le hace difícil. Claro, en primer lugar hay bastantes diferencias entre, por ejemplo, la banca de consumo y la banca, lo que es crédito MES o microfinanzas. Actualmente se ha dividido en tipos de crédito, que es micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente también la regulación, la SBS. ¿Por qué? Porque este sector, la regulación es un poco mayor, es más fuerte que la banca de consumo. Mientras que la banca de consumo, de repente, en el tema de provisiones, cuando hablamos de provisiones, es la parte que la entidad financiera tiene que tomar como para cobertura. En banca de consumo, la provisión es distinta a las MIPES, por decirles. ¿Eso qué ocasiona? Que las tasas de interés, o sea, que las empresas eleven sus tasas de intereses para que cubrir esas provisiones. Si se calificaría a las MIPES tan igual al consumo, yo estoy seguro que las tasas de interés serían más bajas. Ahora, yo quisiera, con esto quiero pasar luego la pregunta al doctor, pero quisiera insistir en este tema. El segmento de la micro y pequeña empresa es un gran mercado, pero a este gran mercado, ¿cómo le doy instrumentos para ser competitivo? O sea, yo sigo preocupado en cómo hacerlo competitivo. Por eso, comienzo. Esto debe empezar desde la regulación. Si damos una regulación en la cual sea favorable, entonces las instituciones microfinancieras o las instituciones financieras van a apuntar más a este sector. ¿Por qué? Porque si la regulación me dice, tendría que explicarlo numéricamente. No, licenciado, yo lo entiendo perfectamente, pero le digo una cosa. La regulación en un libre mercado, un poco complicado, ¿no? Porque lamentablemente estamos en un libre mercado y entonces a lo mucho las denuncias que se han hecho ante Indecopi, no sé si usted puede ayudarnos ahí, algunas, por ejemplo, por los documentos sábana que te hacían firmar o el pagaré en blanco. Claro, eso sí ha sido regulado. Lo que pasa es que acá, antes de eso, me gustaría tener una contingencia. El problema de los créditos en la micro y pequeña empresa es producto de tener que regular la legislación
o producto de los paradigmas que tienen las mismas instituciones financieras. Me explico. ¿Qué tienen en mente normalmente estas instituciones? Que los micro y pequeños empresarios tienen mayor riesgos que las mayores empresas. En virtud de eso, juegan con tasas distintas. Y cuando vemos como resultado, el volumen de crédito es mucho mayor en la micro y pequeña empresa que las empresas o las empresas o grandes empresas, ¿ok? Ahora, acá viene el tema, que muchas de estas grandes empresas deben a veces millones que los micro y pequeños empresarios. Y estos micro y pequeños empresarios terminan siendo castigados por un paradigma, que eso ya debe ser desterrado. Porque finalmente, ¿por qué tendría que distinguirse este tema de las tasas? Y finalmente, gracias a Indecop y a mucha gente que luchó, se evitó que continuaran estos créditos sábanas, que me diría... Garantía sábanas. Garantía sábanas. Claro, pero el tema básicamente era que más se daba esto en las micro y pequeñas empresas por ese paradigma. Claro, el paradigma sigue existiendo. El paradigma dice que la microempresa es más riesgoso. ¿Por qué? Porque como no es como un consumo, como yo digo, que tiene ingresos permanentes, pero también ante todo esto el consumo está sujeto a despido, mientras que el empresario está sujeto a su producción. Y a mayor producción va a tener mayor ingreso y mayores pagos. Yo digo ¿por qué? Porque en cuanto a regulación me refiero en el paradigma que existe, que yo no te mido por igual. A un crédito de consumo tiene un tipo de medición distinta que a un crédito de un microempresario. Entonces, ¿eso qué hace? Que las entidades financieras vean allá, este crédito por el tema de provisiones, que es un tema de provisiones que afecta a los resultados, a los estados financieros. Como tengo que provisionar más por un crédito mes o microempresario, entonces tengo que subirle la tasa de interés. Licenciado, usted que está el día a día viendo este tema de lo que es las microfinanzas, en su experiencia, ¿cuánto hemos avanzado en el acceso, o sea, para estas microempresas, en el acceso al crédito, y cuánto se ha ido reduciendo, por hablar, en estos 2 últimos años, en tasa? Mire, en general en la última década hemos avanzado enormemente, tanto así que ahora todos los bancos, casi lo que hace más de 10 años decían que era un sector riesgoso, todos los bancos han desarrollado su microfinanzas. Uh-huh. Lo que pasa que todavía, y ya ha mejorado también la parte de regulación, porque ahora podemos decir que tú puedes atender a un microempresario hasta 300,000 soles, te puedes decir, con una simple evaluación, sin tantos documentos. Ajá, y eso ayuda. A ver, ayudemos aquí, para no vaya a ser que lo vayamos a confundir a los televidentes. Porque, para yo tener un crédito de 300,000 soles, ¿qué necesito? Primeramente tengo que demostrar que tengo la capacidad de poder pagar ese tipo de crédito. O sea, claro, valor cuota, de acuerdo, ¿no? Porque si cuando te evalúan, y normalmente para 300,000 soles es un crédito de inversión. Entonces, digamos para bienes, para activos fijos, remodelación, inmuebles, maquinaria. Entonces, okay. Normalmente es a largo plazo. Uh-huh. Entonces, para yo acceder a un crédito de 300,000 soles, primero tengo que demostrar que puedo pagar de acuerdo a la cuota, el valor cuota. Uh-huh. Para un crédito de 300,000 soles en 60 meses, que lo pueden dar 5 años, o sea, tengo que demostrar que la cuota, que yo tengo la suficiente capacidad de demostrar. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces el microempresario, la realidad peruana no es totalmente formal. Uh-huh. Entonces, para eso existe la microfinanza. La microfinanza te ayuda y te hace una evaluación. Y recoge la información. ¿Cuál es el criterio de la evaluación en el caso, por ejemplo, que es un informal? ¿Cuál es el criterio que se aplica? Es la evaluación. Generalmente, ¿no? Normalmente se llama la evaluación in situ. O sea, que yo voy al negocio y recojo la información, elaboro un estado financiero, o sea, elaboro un balance general. O sea, es como si yo llegara al negocio y tomo una foto y te digo, esta foto está representada entre sus activos, lo que tiene el cliente, y sus pasivos, lo que debe. Y por diferencia saco su patrimonio. Entonces puedo establecer, de acuerdo a esa foto, después levantar unos indicadores y sacar cuánto genera ese negocio. Hoy día un crédito de ese tipo, ¿a cuánto de interés promedio? Esto es variable, cada institución financiera varía sus tasas. O sea, ahora lo bueno que esto es abierto, ustedes pueden ingresar
a la página de la SBS. No, y ahí ven. pero licenciado, perdóneme. Usted como consultor, por ejemplo, nuestros televidentes se interesan y dice, bueno, vamos a buscarle al licenciado Ciro que nos asesore, digamos, en operaciones financieras. Entonces, hay que darle algunas aproximaciones, ¿no? En general, el término de tasas es inclusive hasta negociable en algunos casos. Por si no te puedo establecer una tasa porque eso varía la institución, varía del término de garantías, varía los requisitos. O sea, la evaluación la hacen, por ejemplo, un cliente que ya tiene un buen antecedente crediticio va a tener mejores condiciones a un cliente que no las tenga. Un cliente que declara, o sea, un microempresario que declara todos sus impuestos va a tener mejores condiciones que a uno que no declara de repente. Entonces, estas variables están en el tarifario, entonces, y esos son negociables con el analista o sectorista de crédito. Ahora, hay varias formas de negociar el tema crediticio. Claro, lo que pasa es que entiendo, porque según los antecedentes, si tú tienes un antecedente, de repente la tasa puede variar de 3 a 5%, por ejemplo, mensual. Entonces, si tú demuestras que es bueno, te dan 3. Si tienes, pongamos, eres crédito no normal, sino con cierto riesgo, te pueden poner 5. Ahora, lo que sí quería hacerle una consulta. Actualmente, la mayoría de las entidades, Scotiabank y algunos, están entrando a tener un sector de ejecutivo de negocio especialmente para la micro y pequeña empresa. Y están entrando agresivamente, especialmente Scotiabank y algunos de ellos, haciendo competencia a estas entidades de microcrédito. Pero me ha parecido un tema circular, una estrategia que está aplicando Citibank, que normalmente no tenían para este sector de microcréditos. Ellos te prestan y te dan, por ejemplo, 100.000 soles. Entonces te dan tu valor cuota, pero te dicen tienes 100.000 soles. Y sobre tu valor cuota te sugieren que a 60 meses, por ejemplo, es tanto. Y tú, pongamos, te dicen es 250 soles. Para que tú vayas bien, te recomiendan que tú pagues tu valor cuota con un 20% adicional para que tengas la tranquilidad en el tiempo. Y no te fijan un estándar. Doctor, o sea, te dan la facilidad de que tú mismo vayas reduciendo el crédito. A ver, quiero entenderlo. ¿Cómo 20% adicional? O sea, al valor cuota al valor cuota, tú le aplicas un 20% adicional tú mismo, en lugar de pagar 250, para que sea, pongamos, en los 60 meses, 300. Esos 300 te da la facilidad de que lo puedas pagar más holgadamente y puedas prever el tiempo. Correcto. Claro, lo que está haciendo ahí el Citibank es dándote una línea revolvente. Claro. Entonces, cuando es revolvente, normalmente las tarjetas de crédito son líneas revolventes. O sea, tú puedes pagar el mínimo, pero si pago el mínimo, voy a terminar acá 50 años de repente. Pero por eso mientras más amortices, más va a ir al saldo capital y la deuda se va a ir pagando antes de tiempo. Pero están tratando como préstamo, ¿eh? Claro, como préstamo, pero como una línea. No, o sea, de acuerdo, es una línea en realidad, es una línea. O sea, hay que marcar la diferencia, lo que es tu aprobación y tu desembolso de todo tu importe del pagaré, que lo que es un manejo de línea permanente, claro, que puedes ir manteniendo y negociando tus tasas. Pero entremos a la parte final de este bloque. Su experiencia es importante. Nos hablabas de las cooperativas. Sí, es un buen rubro. Las cooperativas en el Perú ahorita representan, en conjunto, por ejemplo, son más grandes que las cajas rurales en colocaciones. Y en el Perú existen más de 200 cooperativas, o sea, que es un buen número. Y es un buen rubro, ¿por qué? Porque las cooperativas, es diferente porque buscan socios, o sea, tú participas en la cooperativa, o sea, eres parte de la cooperativa. Y el que se inscribe en una cooperativa al final hasta puede ser el presidente del consejo de administración, que puede ser el que dirige la cooperativa. Es una buena ventaja. Y hay algunas que tienen muy buenas tasas de intereses, o sea, que son muy competitivas y es una alternativa, ¿no? O sea, nosotros actualmente, como digo, estamos editando cursos. Tenemos vamos a editar un curso de riesgo crediticio, que es importantísimo, y sobre todo estamos bastante dirigidos a las cooperativas, que va a ser sábado, el sábado 20, si no me equivoco, estamos editándolo. Entonces, invitamos ahí que participen, vamos a hablar del tema y